Desde Armenia, Colombia, la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera presenta Segunda Actualización Pastoral 2011. Seminario Liderazgo Emocionalmente Sano. Conferencistas invitados: Peter Escacero y Juan Carlos Flores. Realmente es un gozo de estar aquí y siento mucho por haber llegado tarde, pero no voy a contar la historia porque es muy larga. Pero gracias a Dios que estoy aquí. Realmente es un privilegio para mí, es un honor. Y yo estoy esperando que el Señor nos hable. Y la Iglesia Nueva Vida en Queens está orando por nuestro tiempo también. Que el Espíritu Santo nos unja con poder y que haya mucho fruto a través de nuestro tiempo juntos. All right. Pero estoy un poquito, como se dice en inglés, rusty con mi español. Oxidado. Por eso voy a volver a inglés y él me va a ayudar. All right. Okay. All right. Vamos let's go to your workbook. Vamos a ir a su cuaderno de trabajo. La página 2. Vamos a volver al principio donde dice la jornada de Pete, que es el segundo punto de la sesión 1. Página 2. So really, I'm picking up here on my story of I call it my 4 conversions. Esta historia que nos va a compartir se llama Mis 4 conversiones. I became a Christian at the age of 19. A los 19 años me convertí en cristiano. I was a university student. Era un estudiante universitario. I had an incredible experience of the grace and the love of God in Jesus. Recibí una extraordinaria experiencia en la gracia y el amor de Dios. I walked into church. I wasn't even sure I believed in God. Entré a la iglesia aunque todavía no estaba seguro si creía en Dios. It was like a Paul conversion. I walked out singing. Pero cuando entré como una persona con pecado, pero Dios ahí me transformó. You know, I was blind, I saw, I was dead, I was alive. Estaba ciego, no caminaba, estaba sordo, pero Dios todo esto me lo devolvió. And I was on fire for Jesus. Pero entonces empecé a tener un fuego enorme por Jesús. Began to read the Bible hours a day. Leía el libro sagrado, la Biblia, todo el día. Learned all the classic spiritual disciplines. Leyendo todas las disciplinas clásicas espirituales. Studying the Bible, estudiando la Biblia, worship, orando, adorando, fellowship, teniendo compañerismo, missions, haciendo misiones, spiritual gifts, all that. Y usando los dones del Espíritu. And so I graduated the university, and I eventually went on staff working with university students, starting Christian fellowships. Al concluir mis estudios universitarios empecé a trabajar en un ministerio dentro de la universidad que se dirigía a los estudiantes. I had a passion for evangelism. Tenía una pasión enorme por el I evangelismo. would stand up in university campuses and just start preaching the gospel in the Yo me cafeteria. paraba en medio del campus universitario y empezaba a predicar a Cristo. But at the end of 3-4 years of doing that, Pero después de 3 o 4 años de estar haciendo esto, I got a great burden for the local church. empecé a tener una pasión por la iglesia local. Because I realized that sheep need to be brought to a family. Y me di cuenta que Dios me estaba llevando a ser parte de una familia local. And while I never quite saw myself as being a pastor at the time, Aunque nunca me había vivido en algún momento pensando como que yo fuera un pastor, I went to seminary. fui al seminario bíblico. For 3 years. 3 años. At the end of which God spoke to me. Al final del cual Dios me habló. Go learn Spanish, go to Central America and come back to New York City. Y Dios me dijo, ve a Centroamérica y aprende español. So my wife and I, we moved to Costa Rica for a year. Así es que fui a Costa Rica por un año. And we came back and moved into Queens. Y cuando regresé a Estados Unidos me moví a la localidad de Queens. I taught in a Spanish seminary. Trabajé el español en el seminario. I volunteered in an all-Spanish church for a year. Fui voluntario para hacer durante un año sirviendo en una iglesia en español. I was waiting on God. Estaba esperando por Dios y su confirmación. And the Lord spoke a second time that I was to start a church. Y Dios me dio una orden, Dios me habló y me dijo que empezara una nueva iglesia. And it'll be a church built on small groups. La iglesia empezó fundada sobre grupos pequeños, Doing serious discipleship. haciendo series de discipulado, Passionate for evangelism. con una gran pasión por el evangelismo. And that would help plant churches around the world. Y la visión era plantar iglesias alrededor del mundo. And we purposely planted the church in a very poor neighborhood. Y Dios me llevó a plantar una iglesia en un barrio realmente pobre. That we would not just preach the gospel,
but we would actually demonstrate the gospel by our lives. donde no solamente pudiéramos predicar el evangelio, sino que lo pudiéramos demostrar con nuestras acciones. So the church grew very rapidly from 0 to 100 the first year. El primer año la iglesia creció de 0 a 200 personas. By year 5 or 6, En el año 5 o 6 we had about 450 people in English, teníamos 400 personas en la iglesia inglesa de habla inglesa, and I was preaching in the afternoons in Spanish. We had about 250 people. y en la tarde teníamos una congregación de 200 a la que predicaba en español. And God was doing amazing things. Y Dios estaba haciendo cosas increíbles. I'd say 90% of the church were folks who'd gotten saved in the church. El 95% de la gente había sido salvada en la iglesia. We'd seen healings, deliverances, you name it. It Dios was había hecho cambios, milagros, libertades. tremendous power was present in the church. El poder y el precedente de Dios en la iglesia, la presencia de Dios era impactante. But something was wrong. Pero algo estaba mal And I wasn't sure quite what it was. y no estaba muy seguro completamente de qué era. I'll give you one example of one fellow in our church. Les voy a dar un ejemplo de una de las cosas que estaba mal. He came out of the Colombian drug cartel. Excuse me? He came out of a Colombian drug cartel. Somebody? He moved to New York. Ok, alguien del cartel colombiano de la droga se movió a Nueva York. And he was supposed to kill somebody in order to kind of move up the organization. Y él tenía que matar a alguien como asignación para subir en la organización criminal. And he didn't want to do it. Y él quería hacerlo. And so when they found out he didn't do it, Cuando descubrieron los de la mafia que él no había cumplido su misión, they went to kill him, mandaron a matarlo a él. but they killed his twin brother by mistake. Pero mataron a su hermano gemelo por error. And at that point, at the funeral, they had they machine gunned outside to let him know they knew they missed it. Y cuando estaba en el funeral, pasaron unos tíos disparando al aire, indicándole que habían fallado, pero que no le iban a fallar la próxima. So he flees to Queens. Así es que él escapa y huye de esta situación y llega a la ciudad de Queens, en Nueva York. So we're doing an afternoon evangelism in the park. Y tenemos un evento evangelístico en un parque abierto. Christ meets him. He has a dramatic conversion. Dios toca a la gente, se presenta y hay conversiones. He's on fire for Jesus. Y esta persona se llena del poder del Espíritu Santo. He's working 7 days a week, 24 Y hours se a day. compromete con la iglesia trabajando hasta 7 días de la semana todo el día. He led our evangelism teams. Dirige grupos evangelísticos, esta misma persona. And he did the work really of 10 people. Y realmente cumplía con la misión de salvar a las personas. I'm sure you have people like that in your church. Yo estoy seguro que usted tiene gente tan llena de Dios como esta en su iglesia. The problem was, if you were on his team, El problema que había era que si usted era parte del equipo de esta persona if you didn't do it his way, y no lo hacía a su manera, you were in big trouble. estabas en problemas. He may not kill you physically, No te iba a matar físicamente, but he's going to kill you another way. pero te iba a matar de otra manera. So I'm watching him and I'm saying, we have so many people in our church like this. Y dice, estoy observando a esta persona y luego digo, ¿cuánta gente más tengo así como esta aquí en la iglesia? They're on fire for Jesus, Que tienen pasión por Cristo, but underneath they're not deeply pero transformed. por debajo de la superficie no han sido transformados We still completamente. have pride, Todavía tienen orgullo, we still have rage, tienen odio, we still have egomaniacs, son egomaníacos. and something's wrong. Algo está mal. So, next slide. Siguiente lámina. And you've seen the picture here of the No yet. iceberg. Next one. Ok. Tenemos la imagen del iceberg, Darwin, atrás. It's in my notes. No, I have it out in the. It's there. It's in the. Yeah, okay. Ustedes han visto esta foto de iceberg. Cuando piensa de discipulado, I'm sorry. When you think of discipleship, That's okay. Cuando usted piensa en el discipulado, piensa en esta imagen que han visto ya. you know, 1/10 of an iceberg is above the surface, and we can see that. Un 10% del iceberg es visible, lo podemos ver todos ahí. But 9/10 of an iceberg is below the surface. Pero 9 partes de ese iceberg no son visibles, están bajo la You superficie. can't see that. Usted no puede ver eso. So when a person comes to Jesus Christ Así es que cuando una persona llega a Jesucristo and they become Christians, y se convierten en cristianos, we begin to see changes in their life above the surface. empezamos a ver cambios superficiales que están arriba del témpano. So, for example, now they're attending church, Por ejemplo, ahora vemos que esa gente llega a la they're iglesia, reading scripture, lee las they're escrituras, praying. oran. We can see it above the surface. There's some Podemos change. ver en la superficie que hay cambios. But the real question is, what's going on beneath the iceberg? Pero la gran pregunta es, ¿qué hay debajo de la superficie? And Jesus didn't come to simply change people's
exterior behavior. Y Cristo no vino para salvar a la gente solamente en la superficie. Jesus came to change us from the inside out. Jesús vino a cambiarnos de adentro hacia afuera. Christ came to change our hearts. Él vino a cambiar nuestros corazones. But you only know what's going on deep in people's iceberg Pero usted solamente puede saber lo que hay bajo la superficie en ese iceberg when they're under stress, cuando están bajo presión, when there's conflict. cuando hay conflicto. Then it all comes out. Entonces todo sale a la luz. So about 5-6 years into New Life Fellowship Church, Así es que 5 o 6 años después de que habíamos plantado la iglesia, I'm looking at the people standing there or sitting in the pews, la gente que se sentaba en las bancas de la iglesia, and I'm saying people are not changing deep beneath their iceberg. les dije, la gente no está cambiando realmente aquí. Something's wrong. La gente está viviendo encima del iceberg, algo está mal. So I just began doing more of what I knew at that point. Entonces yo empecé a reflexionar sobre lo que en ese punto había notado que no estaba funcionando. And I believe in each of these things I'm about to mention to you, they're all important in the church. Y empecé a descubrir una serie de cosas que son importantes en la iglesia que les voy a mencionar. So for example, I said we need more Bible study. If we can just get more of the Word of God in people, Entonces empecé a tratar de resolver el problema, por ejemplo, poniendo más Biblias. Si la gente lee más la palabra de Dios, va a ser mejor. that will change them deep in their iceberg. Pero eso no los cambió profundamente. But it didn't work. Y no funcionó. Then I said, let's do more prayer meetings. Entonces dije, hagamos más oración, tal vez eso cambie la So we had situación. prayer meetings every morning, Entonces teníamos grupos de oración todas las mañanas, half nights of prayer every Friday night. todos los viernes en la noche. Most of the people, I almost guilted people to show up. Prácticamente hice sentir a la gente culpable si no llegaba a los grupos de oración. You know, we can do that as pastors. Podemos hacer eso como pastores, But that didn't change people either. pero eso no va a cambiar a la gente I believe profundamente in prayer. tampoco. And then it was like, okay, everybody's got to be in a small group Entonces dijimos, bueno, ok, que todo el mundo entre a un grupo pequeño, eso los va a cambiar. because we need fellowship, Porque necesitamos compañerismo you know, to go against the world. y para poder funcionar contra el mundo. But we ended up just multiplying sick small groups. Y lo que hicimos fue reproducir grupos enfermos. Then it was, okay, let's do worship. Let's have nights of worship. Entonces dijimos, ok, vamos a hacer adoración, tal vez eso cambie las cosas. Let's wait in the presence of God, Vamos a estar en la presencia de Dios todas las noches. and the Spirit will change us. Y el Espíritu de Dios nos va a cambiar. And there was some change, but it didn't get deep beneath that iceberg. Hubo algún cambio, pero no fue tan profundo. Then it was signs and wonders and miracles and, Y entonces pensamos que las señales y los milagros serían la solución. and prophetic words. Y palabras proféticas. So I'm like, bring the guys in who've got those kind of gifts and power, bring them on. Y entonces todo el que tuviera dones espirituales y estuviera empoderado por Dios, viniera a profetizar. Why? Because as a pastor, my goal is Christ would be formed in people. Porque mi meta como pastor es que la forma de Cristo sea hecha en cada persona que viene a la iglesia. That didn't deeply change people either. Eso tampoco cambió profundamente a la And then iglesia. finally somebody said, Pete, you know what you need at New Life Fellowship? Entonces alguien vino y me dijo, Pete, ¿sabe lo que tienes que hacer en la iglesia? You need a deliverance ministry. Necesitas un ministerio de liberación espiritual. There's a lot of demons here at New Life. En esta iglesia lo que hay son muchos demonios. I said, you're right, there's a lot of Y demons dije, sí here. es cierto, aquí hay un montón de demonios. So we brought in the deliverance ministries. Entonces montamos los ministerios en el área de la liberación espiritual. And we just started casting out demons. Empezamos a echar demonios. And there's a place to cast out demons. Y empezamos a echar todo tipo de bicho. But I realized that we were at a wall. Pero me di cuenta que eso tampoco estaba haciendo cambio So this is profundo. 1994. Estamos hablando ya del año And 1994. at that point I've been a Christian 17, 18 years. Ya para entonces había sido cristiano por 17 y 18 años. Like you in this room, I gave my life to Habí- serve Jesus. Había dado mi vida para servir a Cristo. I love him. I love the church. Lo amaba a él, amaba a la I love the iglesia people in my church. y amaba a la gente en mi iglesia. I just couldn't get away from the fact of people were not deeply changing. Pero no me podía apartar la idea de por qué la gente no estaba creciendo. And then what happened was in the afternoons, one of our Spanish congregation in the afternoon that I was pastoring, Entonces una de las cosas que pasó es que la congregación que teníamos nosotros por las tardes, que era hispana, it split. se partió y hubo un cisma. The fellow who was my associate, El pastor a cargo era un pastor hispano, era mi asociado, colombiano, colombiano. no pude resistir. Perdone, no pude evitar decir que era colombiano. I walked in one Sunday and 200 people, it turns out, were down the Llegué un street. domingo a predicar y solo habían 50 de las 200 personas en la congregación. And the word was,
I was Saul, he was David, I was Lot, he was Abraham. Y empezaron a decir que Pete era Saúl y el otro pastor era David. And yo era Lotte. Sí, tú eras Saúl. Yeah. No, he Lot. And he was y él era Abraham. Lot y el otro era Abraham. O sea, él era Sodoma y el otro no. What do you say to that? ¿Qué les parece eso? So I'd never experienced a betrayal before like that. Nunca había experimentado una traición de este tipo en mi vida. In the church at least. En la iglesia. And so I found myself very angry. Así que estaba muy molesto, muy enojado. I hated this guy. Y odiaba a esta persona. In fact, I'm Italian American, which means my family has some roots in the Italian mafia. Ok, ustedes saben que yo soy un italoamericano, lo que quiere decir es que mi familia tiene raíces en la mafia. So I thought about calling my family on him. Entonces pensé en llamar a mi familia para que arreglara el asunto. But I could not deny the fact that I hated him. Pero no podía de ninguna manera evitar odiar a esta persona. And that I was angry and I was bitter. Y que estaba amargado, estaba molesto. As much as I tried to get rid of it, por más que traté de superarlo, I was furious. Estaba furioso. And I had no theology for what I was experiencing. Y no tenía ninguna respuesta teológica para lo que me estaba pasando. I mean, what do you do with it? I'm here preaching about the love of Jesus and I hate somebody. ¿Qué les parece a ustedes predicar sobre el amor de Jesús y en su corazón albergar odio contra alguien? So I was in a theological crisis. Así es que tenía una crisis teológica. And my friends who were pastors did not have much to help. They couldn't help me except prayed for me. Y mis amigos pastores no tenían ninguna idea de cómo poder ayudarme, no tenían palabras que me pudieran confortar. And then secondly, I was very tired of pastoring. En segundo lugar, estaba muy cansado de ser pastor. I was exhausted. Estaba exhausto. Working 7 days a week. Trabajando 7 días a la semana. 16-hour days. 16 horas al día. You know, I remember my wife and I sitting in our living room. Un día estaba en mi casa sentado en el sillón de la sala. And we said to each other, what profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Y entonces Dios vino a mí con una palabra respecto al hombre de Dios, al profeta de Dios, que gana el mundo pero pierde a su familia. Marcos 8:26. And everybody else was having a great time in Jesus. Todo el mundo estaba divirtiéndose en la iglesia, teniendo un buen tiempo con But my Jesús. wife's soul and my soul, we were dying. Pero mi alma, el alma de mi familia estaba muriendo. You know, Jesus said, my yoke is easy and my burden is light. El Señor Jesús dijo que su yugo es pesado, pero el nuestro es fácil. It didn't feel that way as a leader. Y yo sinceramente no lo sentía fácil el mío. And so in 1994, I began an inward journey. Así es que en 1994 empecé una jornada, un viaje hacia adentro de mí. That maybe there's some things inside of me that God wants to change. Porque pensé, tal vez hay cosas en mí que Dios quiera cambiar. And that was a whole new way of looking at life. Y esa fue una forma totalmente diferente de ver la vida. But then 2 years into that journey, my wife came to me one day. Pero 2 años después de iniciar esta jornada, algo tremendo me pasó. And she said to me, your leadership stinks. Vino mi esposa y me dijo, tu liderazgo es un asco. I don't respect you as a leader anymore. No te respeto como líder más, le dijo la esposa. I don't want to go to this church anymore. No quiero venir más a tu iglesia. So I am moving churches. Así es que me estoy yendo a otra iglesia a congregar. Because you don't have the courage to confront the people in this church that need to be confronted. Porque tú no tienes la valentía para confrontar a la gente en esta iglesia que debe ser confrontada. Because I know some of those people up front who you say are anointed. Porque alguna de esa gente que tú dices desde el púlpito que están ungidas, I know they are not living out what they're preaching. yo sé que ellos no están viviendo lo que ellos predican. And I'm not going to participate in this hypocrisy any Y longer. no voy a participar más de esta hipocresía. So I'm leaving. Así es que me voy. And she left. Y se fue. It was a bad day. Ese fue un día malo. That was January 2nd, 1996. Ese fue el 2 de enero. She wasn't leaving me as my wife. No es que ella se divorció de mí, no es que me dejó como esposa, But she wasn't going to participate in hypocrisy either. pero no iba a participar tampoco de la hipocresía. Because she knew I wasn't leading. Porque ella sabía que yo no era una persona que estuviera As she said to liderando. me, you know that if you confront so-and-so, Porque you ella me dijo, confront him, o sea, someplace, dice, si tú confrontas a este y aquel sobre esto y esto, they will leave the church. entonces no me voy de la iglesia. And you can't bear anybody else leaving the church.
Pero como usted no soporta que la gente se vaya a la iglesia, no los vas a confrontar. So you don't say a word. Así que no les dices nada. And you expect me to sit here in the first row Y tú esperas que yo, tu esposa, me siente aquí adelante en la primera and say, fila praise the Lord. y diga, gloria a Dios. And she goes, I'm done. Suficiente, ya no lo voy a hacer más. It was actually the most loving thing she ever did for De me. hecho, lo más amoroso que mi esposa ha hecho por mí en su vida. Because she really forced me to look at my own iceberg. Porque me obligó a ver debajo de mi propio iceberg. Out of that, we went away for a week, two of us, Después de esto nos fuimos una semana ella y yo por aparte solos with two professional counselors. a que nos atendieran un par de consejeros profesionales. And I went there that they would fix Jerry. En realidad yo fui para que arreglaran a mi esposa, que era la que estaba mal. Eso decía yo. But in that week, I like to say I had my second conversion. Pero en ese momento tuve mi siguiente conversión. I was born again. Nací de nuevo. And what happened was my wife, I ended up by myself one day alone. Un día me quedé solo, sin mi esposa. And these two counselors that said to me, what are you going to do? Y estos dos consejeros me dijeron, ¿qué vas a hacer, Pete? And you better get to God and find out. Y le dice, mejor ponte de acuerdo con Dios y averigua qué vas a hacer. And now understand, I've been studying and reading and praying for 2 years over this issue. What was wrong about this iceberg? Why weren't people deeply changing? Entonces dediqué los siguientes 2 años a estudiar y tratar de entender con Dios qué es lo que estaba mal con este iceberg oculto en mi vida. But at least I was also looking at why wasn't I deeply changing? It wasn't just everybody else changing, it was why wasn't I changing? Y no se trataba de que los demás cambiaran, es que yo tenía que cambiar. Era un asunto que yo tenía que enfrentar. And now if you look under B in your notes, was my second conversion. Si ustedes ven la siguiente nota, es la siguiente conversión, que es el tema de salud emocional. Next. And that's emotional health and spiritual maturity cannot be separated. Y el principio aquí básicamente es que la salud emocional y la madurez espiritual son inseparables. No es posible ser espiritualmente maduro mientras se continúa siendo emocionalmente inmaduro. Excelente traducción. And I realized that I was an emotional infant. Me di cuenta que era un niño espiritualmente. Emotionalmente. I realized I was a spiritual infant leading our church and trying to raise up mothers and fathers of the faith. Me di cuenta que era un bebé espiritual tratando de dirigir la iglesia con personas que eran padres y mujeres de la fe. That we had never, we had, up to that point, it didn't matter if you were a loving person, a humble person, a gentle person, an approachable person. A este momento de mi vida, no importaba si usted era una persona humilde o una persona amable o una buena persona, nada de eso tenía realmente importancia en este momento de mi vida. I just wanted to know if you could lead a good small group. Lo único que a mí me interesaba de las personas que teníamos en la iglesia era si eran capaces, por ejemplo, de liderar o facilitar un grupo pequeño. Si era capaz de levantar líderes por sí mismo. Si era capaz de plantar iglesias. Did the Spirit of God anoint you? Que si el Espíritu de Dios te había ungido. Well, if those things were true, we could overlook 1 or 2 things. Entonces decía yo, si tienen esas cualidades, no me importa que tengan las otras que son realmente But I importantes. realized you cannot separate these 2 things. Pero lo que me di cuenta en este proceso es que no puedes separar lo emocional de lo espiritual. It's what Paul said in 1 Corinthians 13. Es lo que dice en la primera carta a los Corintios Pablo. Verses 1 to 3. He says, if you don't have love, you have nothing. Si tienes amor, si no tienes amor, no tienes nada. So we're calling it emotional health. We could call it character. We could call it integrity. We could call it loving well. It's all those things. Okay, usted puede utilizar las palabras integridad, usted puede hablar de amar bien, cualquier palabra que usted utilice, todo nos devuelve al mismo punto. So to understand it, you've got to look at this diagram here of the different components. Así es que es vital que nosotros entendamos el amarre de estos dos temas y los 5 componentes de que se forma nuestra vida. And I realized that when we do discipleship of people, Descubrí que si hacíamos discipulado a las personas, it has to include the whole person. tenía que incluir a la persona integralmente, no solo una parte. And that when I was in Bible school and seminary and all my leadership conferences, they never talked about the emotional component. Cuando estaba en la escuela bíblica, en la escuela teológica, nunca hablamos de los componentes de la vida de la persona. So think, for example, we're made in the image of God. Piensen en esto, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. We are social beings. Somos seres sociales. God, Father, Son, Holy Spirit, they exist as 3 in 1. El Padre, el Hijo y el Espíritu conviven en un mismo ser, relacionándose como un solo Dios. So part of discipleship is learning how to be
how to relate to people, how to love people well. Parte de nuestro discipulado tiene que incluir cómo relacionarnos de una manera correcta. Okay, intellectual is on there. Por eso está la parte intelectual ahí incluida. A person comes to Jesus, they've got to renew their mind. Porque cuando venimos a Cristo tenemos que renovar nuestra mente. We spend a lot of time on renewing the mind. That's good. Hemos invertido mucho tiempo renovando nuestra mente y eso está bien. We're made in God's image. We're spiritual beings. Pero también fuimos creados como seres espirituales. We were created for communion with God. Fuimos hechos para comunión con Dios. We're physical beings. También somos seres físicos, otro componente. God came to earth in a body. Dios vino y se encarnó en un cuerpo. We live in bodies, and so our bodies are offered to Christ. Vivimos en cuerpos y nuestros cuerpos por eso tienen que estar consagrados a Cristo. But we're also emotional beings. Pero también somos seres emocionales. We feel. Sentimos. God feels. Dios siente. So I spent the next 7 years Así es que pasé los siguientes 7 años figuring out how do we disciple people in that emotional component. descubriendo cómo poder discipular a la gente para que cada componente fuera tomado en cuenta. How do you break it apart? ¿Cómo rompes el molde para que la gente viva integralmente? And so in 1996 we began to integrate what we call emotional health as part of our discipleship. Entonces en 1996 empezamos a integrar este nuevo paradigma dentro de nuestro sistema de discipulado en la iglesia. Now it wasn't that we stopped doing everything else, No quiere decir que dejamos de hacer las demás By cosas no que estábamos means. haciendo, but we began to introduce this. pero empezamos a introducir este paradigma And it was so powerful. y fue tan poderoso. It was very powerful. And so for the next 6-7 years we began to do that. Así que los siguientes 6-7 años continuamos incrementando la fuerza de espiritualidad saludable. That was my second conversion. Esa fue mi segunda conversión. But- Second or third? But that was my second. My third conversion, which is the next slide here, Okay. I call the contemplative spirituality or being with God. Mi tercera conversión es el punto C en sus notas, es la espiritualidad contemplativa. So what happened was I'm a pastor, and my goal is not just that people have great marriages, have great lives, are healthier. That's not my primary goal. Mi primera meta no es que la gente tenga un matrimonio saludable, una vida saludable, que se sientan bien. My goal is that people love Jesus. Mi meta es que la gente ame a Jesús And out of that love for Jesus, they love other people. y por amar a Jesús sean capaces de amar a los demás bien. And I'm not a social worker. I'm not a counselor. I'm a pastor. I equip people to love and serve Jesus. No soy un consejero, no soy un trabajador social, soy un pastor. Mi trabajo es equipar a las personas para que conozcan a Cristo, lo vivan y amen a los demás. But as Juan Carlos shared with you this morning, I recognize people were too busy. Pero como Juan Carlos les planteó esta mañana, la gente pasa demasiado ocupada, fragmentada en sus agendas. They needed to slow down their lives. Necesitan bajar su velocidad. And not just work for God, they needed to be with God. No solamente trabajar para Dios, sino aprender a estar con Dios. So in 2003, I took 4 months, my wife and I. Así es que en el 2003 tomé varias semanas con mi esposa. No, meses. Meses. 4 meses. 4 meses. 4 meses. Y pasamos visitando monasterios, viviendo en silencio y solitud. Solitud? Soledad. Soledad. And we separated ourselves from people for 4 months Nos alejamos de las personas por 4 meses to get with God. para poder estar a solas con Dios. And we visited a variety of communities, monastic communities. Y visitamos una gran variedad de comunidades monásticas, monasterios. God told me that there's something I was to learn from these communities that I was to bring back to our evangelical church. Dios me mostró que había cosas que aprender de estas comunidades y traerla a nuestra comunidad evangélica. People thought I was crazy. La gente pensó que estaba They chiflado. thought I'd lost the faith. Dijeron, seguramente perdió la fe. But I just knew it was God. Pero yo sabía que era Dios quien me estaba guiando. And out of that was like another conversion. Esa fue otra conversión para mí. And realizing, next slide. Algorithms. Oh, Next. yeah, go to the next one. Go to the next one. Go to after the next one. Okay, Mary, Martha. Yeah, this one. You know the story of Mary and Martha? ¿Ustedes conocen la historia de María y Marta? Luke 10, verses 38 to 42. Está en Lucas 10. Remember the story? Jesus is at Martha and Mary's house. Ok, Jesús está en la casa de María y Marta. Martha is running around, active and serving Jesus. Marta está corriendo, tratando de servir al Señor, haciendo de todo. The Bible says she's distracted, La Biblia dice que ella estaba distraída, she's worried, preocupada. and the Bible says she's upset. Y la Biblia agrega que estaba molesta.
Like most of us who are pastors. Como la and mayoría de leaders. nosotros que somos pastores. We have so much to do, we're exhausted. Hay tantas cosas que hacer que estamos exhaustos. Mary is sitting at the feet of Jesus. Pero María está sentada a los pies de Jesús And she's listening. y está escuchando. And Jesus says to Martha, Y Jesús le dice a Marta, Martha, Martha, you are worried and upset about many things. dice, Marta, estás ocupada y afanada en muchas cosas, But Mary has chosen what is better. pero María ha escogido la mejor And parte it will not be taken away from y her. no se le quitará. And what I realized on that 4 months Lo que descubrí en esos 4 meses is that I was more active than God wanted. es que era más activo de lo que Dios esperaba que fuera. Emotional health, as we will do a genogram later, you did some exercises, it slows you down. ¿Qué hace la salud emocional? Baja tu velocidad. Vamos a hacer un ejercicio luego que nos va a mostrar cómo. So we had slowed down a lot in the previous 6-7 years. Nosotros en los 6-7 años habíamos ido bajando la velocidad, pero todavía It no wasn't suficiente. enough. No era suficiente. And this is a great picture of our lives, and we realize most people's lives in the church. Esta es una excelente imagen de cómo es la vida de nosotros, la vida de las personas en las iglesias. I'm using the word contemplation. It really is being with God. Uso la palabra contemplación, pero realmente lo que significa es estar con Dios. That my being with God Que al estar yo con Dios, was not big enough si se dan cuenta el tamaño, no era suficiente to sustain my doing for God. para sostener el cuadro más grande donde está mi actividad hacia And so Dios. you'll notice to VIDA, the arrow, ¿Flecha? la flecha, you know, it's off track. Si ustedes observan, la flecha está como distraída, como derivada hacia un lado opuesto. You know, it's like when you're pastoring, you're preaching sermons, you're visiting people, Es cuando usted predica, usted visita gente, usted hace ministerio. but you're preaching a sermon, but you've not really had the time to pray it through. Sabe, usted tiene tiempo para predicar, pero no tiene tiempo para prepararse y realmente profundizar en It's lo que like está there wasn't enseñando. time for it to be birthed Así es que no había un buen tiempo para poder uno hacer las cosas debidamente. because there's so many demands of what people and what has to get done. Porque hay muchas demandas de la gente que hay que atender. And so, next slide. La siguiente gráfica. And so what happened was we slowed down. Entonces lo que aprendimos en la siguiente gráfica, ahí la tienen pareja, es que al bajar la velocidad se igualaron los dos elementos. So that we had enough being with God O sea que ahora podíamos estar con Dios en una forma balanceada to sustain our doing for God. para entonces sostener una cantidad de actividad suficiente hacia Dios. And Y la flecha se enderezó. our tradition, our church, our evangelicals, Alianza, Baptists, we're busy, we're active. En nuestras denominaciones, llámense bautistas, alianza, tenemos una tendencia a estar sumamente activos. The good thing is we mobilize people for Jesus. Porque nuestra tarea o nuestro llamado generalmente es movilizar a la gente para Cristo. The great thing is we lead people to Jesus. La idea es que podamos conducir a la gente a los pies de Jesús. We want them to use their gifts. Queremos que usen sus dones. We want them to read scripture. Queremos que lean la Pray. escritura. What we're not good at En lo que no somos buenos is silence es en guardar silencio, and stillness en estar quietos, and waiting on God. en esperar en Dios. The Bible's filled with commands, La Biblia aún nos ordena, like Psalm 37:7. como en el Salmo 63, Be still before the Lord mantente quieto delante del Señor and wait patiently for Him. y espera pacientemente por Él. And I realized we were as wrapped up in the world's pace and activity Me di cuenta, in the church as outside the church. estábamos tan enredados en los asuntos del mundo como estábamos enredados en los asuntos y ocupaciones de la iglesia. And that changed our lives. It was like another conversion. Y esa fue como otra conversión en mi vida. I realized that my first work was not to be a pastor. Me di cuenta que mi primer llamado no era ser pastor. My first work was to do what David did in Psalm 27 verse 4. El primer llamado que yo tenía es lo que David dice en el Salmo 27. Where David writes, "One thing I ask of the Lord, this is what I seek, David escribe en el Salmo, una cosa he pedido del Señor y esa quiero hacer. that I may dwell in the house of the Lord all the days of my Que life." pueda yo morar en la morada del Señor, en el templo del Señor todos los días de mi To vida. gaze upon the beauty of the Lord and to rest in His and to seek His face. Ok, para poder disfrutar de la belleza de su rostro y verlo a Él. And so I slowed down. Así es que tomé una determinación, bajé la velocidad. And I didn't realize until that moment how much of my work for God was really about my will be done. Y algo que me di cuenta hasta ese momento era cuánto de mi trabajo realmente no era algo que Dios quería que yo hiciera. And how stubborn I was.
Me di cuenta de cuán majadero, testarudo era. It wasn't until I stopped long enough when I realized No fue hasta que pude detenerme por bastante tiempo que me di cuenta I was doing a lot of things for God que hacía muchas cosas para Dios that He never asked me to do. que Él nunca me había pedido que hiciera. So then we began to bring that in slowing down our church. Así que lo primero que tenemos que hacer es bajar la velocidad como iglesia. And once we brought together a combination of emotional health, Y una vez que hemos traído a nuestra vida salud emocional and then we call now contemplative spirituality. y la espiritualidad contemplativa, I don't know how to explain it to you, but it was like an explosion took place in the church. cuando usted trae esas dos cosas, no sé cómo explicárselo, pero es como producir una explosión al unir los dos elementos. Now understand, I'm in a very, Queens, New York City is very crowded. La ciudad de donde yo vivo, Queens, en Nueva York, es una ciudad muy poblada. Our church is very young. Nuestra iglesia es muy joven. Average age is probably late 20s. La edad promedio de la gente es como de 20 y algo. We have a lot of gang kids without they don't have parents. They come in with Okay. do-rags. Tenemos muchos chicos que pertenecen a pandillas, que no tienen padres. We have 70,000 people on one block, a few blocks from our church. En solamente unas cuantas cuadras alrededor nuestro hay 70,000 personas. En unas cuantas I mean, cuadras. we are an active church. Somos una iglesia activa. We have a health center for the poor. Tenemos un centro de salud para la gente pobre. We feed 1,600 people a week out of a food pantry. How many? 1,600. 600 almuerzos, 1,600. alimentos proveemos para la gente en la comunidad. We're doing all kinds of outreach to the community. Tenemos todo tipo de programa de alcance evangelístico en la comunidad. So let me show, we're active. We're doing for Jesus. Somos gente activa, trabajando para el Señor. But when I began to introduce some of the things we're going to talk about tomorrow into our church, Cuando empezamos a introducir algunas de las cosas que estamos hablando el día de hoy a nuestra iglesia, I didn't know if people were going to leave and run. no sabía que había gente que se iba a ir corriendo de la iglesia. But what shocked all of us was something just exploded in our church. Pero contrariamente a lo que esperaba yo, al temor que tenía, esto fue una explosión positiva en And la that's why I iglesia. eventually wrote it down a few years later into the book. Y años I después, wrote Emotionally Healthy Spirituality because it was amazing what Okay. happened. y de lo que esto produjo fue un florecimiento más bien de la iglesia que se reflejó en los siguientes años. So here's a quote, a great famous quote. It says, si la gente escatima trabajar en su interior, su trabajo exterior sufrirá también. And you may be, nobody may notice it right now if you're skipping your interior work with God. Tal vez mucha gente no se esté dando cuenta de que usted está dejando de trabajar su mundo interior delante de Dios. And we may think nobody notices. Y tal vez pensemos que nadie se esté dando cuenta. That is an illusion. Pero ¿saben qué? Es una ilusión. Because you can feel the difference. Porque usted puede sentir la diferencia. Okay, so, and finally, my fourth conversion, next slide here. Ok, vamos a hablar ahora de la siguiente conversión. And this happened about probably 5 years ago now, 6 years ago. Esto ocurrió hace casi 6 años ya. Our church is pretty large. Nuestra iglesia es bastante grande. And I mean, it's not, 1,200, 1,300 people. 100, 1,200, 1,300 people. ok, son aproximadamente 1,200, 1,300 personas And we have en congregación. And we have a community development corporation that serves the poor, and it's got a number of other organizations that flow out of that. Y tenemos una serie de alianzas en la comunidad de alcance que sirven a la comunidad en distintos niveles. But I was having trouble. People would ask me, how do you do this in a large church? Pero la gente entonces me preguntaba a mí, ¿cómo hace usted esto mismo que está haciendo en su iglesia en una iglesia más grande, una iglesia mucho más grande? And I didn't know Y yo no sabía cómo hacer eso. until God finally confronted me Hasta que Dios me confrontó about my own integrity. sobre mi propia integridad. And it was a new level of my own iceberg God wanted to get at. Y fue un nuevo nivel que Dios me hizo profundizar en mi témpano. And I realized, I used to say it wasn't my gifts to run a large church. I'm better at preaching and vision and all that. Y yo entendí que mis dones principales no eran para conducir una iglesia muy grande, sino que estaban orientados en otra área espiritual de servicio. So I would not prepare for meetings, a board meeting or a staff meeting. Así que no estaba preparado para andar en reuniones de comités, de juntas directivas y todo esto. I didn't like studying the budget. No me gustaba estudiar presupuesto. I definitely did not like firing anybody, Y por supuesto tampoco me hacía gracia despedir a alguien del personal, whether they were volunteers or paid. fuera gente pagada o voluntaria. I wanted to hire somebody else to do that for me. Me gustaría más bien haber podido contratar a alguien para que se encargara de ese trabajo.
And God finally said, Pete, this is not about gifts, this is about your character. Y el Señor me dijo, Pete, esto no se trata de dones, se trata de carácter, de integridad. It was easier to get up here and preach a sermon Era para mí más fácil pararme delante de la gente y predicar un sermón than it was to put an hour to 2 hours to praying and asking God for His agenda for a board meeting. que ponerme a trabajar delante del Señor 2, 3 horas para que Él me mostrara qué es lo que quería hacer delante de nuestro equipo directivo. It was easier to preach a sermon than it was to tell Susie that she wasn't doing her job as the children's director. Era más fácil para mí predicar un sermón que ir y decirle a Susie, por ejemplo, una de las personas del staff, que no estaba haciendo bien su trabajo. Because I knew that if I told her that, she would not like me. Y estaba seguro que si le decía eso no le iba a agradar yo para nada a ella. She would move away from me. Probablemente huyera de mi lado. But if I preach a sermon, everybody thinks I'm great. Pero si predico un sermón, todo el mundo iba a pensar, qué bueno el pastor. So what did I do? I avoided her. Así es que lo que hacía era evitar a las personas y no las confrontaba. And I preached my sermon. Y predicaba mi sermón muy feliz. And you know the rest of the story. Usted conoce el resto de la historia. And so God finally got through to me that no, Pete, this has to be applied on all levels. Y el Señor me dijo, Pete, todo esto que has aprendido tienes que aplicarlo en todos los niveles de la And so iglesia. I like to summarize it with, it's in your notes here, integrity. Y lo podemos resumir en sus notas donde hablamos nosotros de bottom of integridad. page 2. Al final de la página 2. I have integrity with God, number 1. Necesitamos, número 1, tener integridad con Dios. What that means is when you stand up to preach, or you stand up and lead, whatever role there is in the church, En cualquier función que cumpla usted en la iglesia, sé que se pare delante para predicar o para dirigir una reunión, people assume that you're actually living what you're preaching. la gente está asumiendo que usted está viviendo lo que está predicando. They assume that you're spending time with God. Esperan que usted esté cumpliendo de tener tiempo a solas con Dios. You didn't just take a sermon from the internet. La gente no espera que usted tome su predicación directamente de la internet. And that you can say, imitate me as I imitate Christ. La gente quiere que cuando usted le diga, imítenme a mí como imitan a Cristo, eso sea una realidad en mi vida. That's integrity. Eso es Although integridad. nobody can see it but you and God. Porque la gente no ve lo que Dios ve. Secondly is integrity with yourself. La segunda parte en tenemos que ejercer integridad es con nosotros mismos. con Again, uno that mismo. that integrity, you inside, you know, you may not be perfect, but you're living what you're saying. El punto es que usted no es perfecto por dentro, pero usted tiene que vivir lo que usted dice. And thirdly, you have integrity with your spouse if you're married, Y en tercer lugar, usted necesita tener integridad con su esposa y con los demás. with others. If you're married, we'll talk about that tomorrow. Si usted está casado, y de eso vamos a hablar mañana, Next slide. Next one. You got to push a button. With others, and especially if you're with your wife, if you're married or husband. especialmente con su esposa y en su And matrimonio. lastly, integrity. Next one. Integrity with in your leadership. Y luego usted tiene que tener integridad delante de sus líderes y con sus líderes. Some of you are already doing the church-wide initiative. Algunos de ustedes están haciendo la iniciativa ES. The first study is the problem of emotionally unhealthy El spirituality. primer estudio es sobre la espiritualidad emocionalmente enferma. And it's a study on Saul. Y está basado en Saúl. Saul is a great example of somebody. Saúl es un ejemplo de casi cualquier persona. One, emotionally, he has no idea what's going on inside of Él no himself. tiene idea de lo que está pasando dentro de él. He doesn't know that he's jealous of David, Él no se da cuenta de que él está sufriendo de celos contra David, that he's a liar, que es un mentiroso, that he's stubborn. que es necio. He's unaware. Él siempre es una persona inconsciente He also does not develop a contemplative life with God. y tampoco tiene una vida contemplativa o relación contemplativa con He Dios. does not hunger and thirst for God No like David. tiene hambre y sed de Dios. He's not writing psalms. No está escribiendo salmos de He's adoración. not like a deer pants for water. No es una persona que esté realmente comprometida. So he's a leader that's leading armies of God into battle. Él es un líder y envía ejércitos a la batalla, But it's not until years later it's seen that he does not have an emotional life of health, nor does he have a deep walk with God. pero no es sino hasta pocos años después que se revela y se muestra claramente que no tiene su propio caminar con Cristo y no tiene una relación con And you Él. know the story, eventually it crashes. Y eventualmente ustedes saben el final de la historia, Él colapsa. What I want to say to you is that in the church today, globally, we have a big problem. Por eso es que en la iglesia globalmente hoy tenemos un gran The problema. church is in deep trouble. La iglesia está en grandes apuros. Not just in Colombia, the United States. No solo en Colombia y en los Estados Unidos. I'm talking the entire Western world. Estoy hablando de todo el mundo occidental. It's a superficial, numbers-driven culture.
Es una iglesia movida hacia crear una cultura en los números, basada en la cantidad de gente que se discipula And I'm not superficialmente. against numbers. Lo que interesan son los números en la iglesia, nada más. But we can only give what we possess. Pero el problema es que solo podemos dar aquello que tenemos. We can only give of Jesus what we have of Jesus. Solo podemos dar de Jesús si tenemos de Jesús dentro de nosotros. And the problem so deep is going to require a deep solution. Y un problema tan profundo va a requerir una solución también muy profunda. So let me just close with this and we'll go to our break. Next slide. Voy a cerrar por eso con el siguiente tema y luego vamos a ir a un break a tomar un merecido café. You know, Jerry eventually, wrote, it's almost like we all have to quit. Jerry me enseñó algo. Todos eventualmente tenemos que renunciar a algo. First one is that if we're going to go on this journey together, it's not just about doing an 8-week initiative in your church. Saben, si vamos a trabajar con esto, es algo que no va a funcionar solamente basado en la iniciativa, requiere algo más. Okay. Síganme por favor en sus notas donde aparecen varios aspectos importantes. No, está en página 3. Sí, que tenemos que renunciar en la página 3 arriba. Número A, renuncia a estar temiendo a los que otros piensan. Para nosotros como pastores no es fácil. Número 2, renunciar a mentir. Como pastor, yo les admito, es fácil mentir. En el nombre de Jesús, por supuesto. Amén. Número 3, renunciar a morir a las áreas equivocadas de mí mismo. Tenemos que morir a los pecados, es cierto, absolutamente. Pero el Señor no nos pidió que muriera a tiempo con Él. No nos pidió a morir a gozarnos en nuestras esposas. No nos pidió a morir al gozo de la vida. Y por eso morimos a las cosas equivocadas. Número D, renunciar a negar a ira, tristeza y temor. Ustedes hicieron un ejercicio esta mañana. Renunciar a culpar. En vez de culpar a otras personas, que tomemos responsabilidad por nuestras vidas. No es la culpa de la iglesia que no estamos viviendo como quisiéramos. Tenemos que tomar responsabilidad. Renunciar a hiperfuncionar. Ay, Dios mío. Hyperfunction. Estar funcionando en distintas áreas, multitasking, multitareas, estar súper ocupados. Renunciar a pensar defectuosamente y renunciar a vivir la vida de alguien más. Correcto. God's given you a life to lead. Dios nos dio una vida para vivirla. It's your life. Es su vida. It's not anybody else's life. No es la vida de alguien más. There's a way that your leadership is to flow out of God, how He uniquely made you. Saben, esa es una forma en que debe fluir la gente en su propia iglesia, a partir de lo que Dios les ha llamado a It hacer. takes great courage Y demanda mucho valentía, mucho to coraje, be the person God called you to ser be. la persona que Dios te ha llamado a ser. But if we can trust Him Pero si podemos confiar en Él, and like David go out with our slingshots y como David, tomar nuestra resortera para ir a derrotar al and gigante attack the Goliaths in front of us, y atacar los Goliaths que están delante nuestro, God will bring down the powers and Dios principalities. va a destruir los principados y las gobernaciones del demonio. But we have to see it's a new day, everybody. Pero necesitamos empezar por entender que este es un It nuevo is like a día generation of Davids have to be raised up. y que necesita levantarse una generación como la de David. We're going to take off the armor of the past. Vamos a tomar las armaduras del pasado. We're not saying the past was wrong, it's just not for now. Lo que vamos a decir no es que lo que hizo el pastor antes estaba equivocado, simplemente vamos a decir que eso no aplica ahora. The forces that are coming against the church are demonic. Las fuerzas que están viniendo hoy en día contra la iglesia son demoníacas And it's going to require weapons of His warfare to go forward. y va a requerir armas espirituales de otro nivel. Amen.